Listo, entonces estamos creando los atributos con características de exhaustividad. Entonces, vuelvo y repito. Cuando un atributo, cuando un concepto más bien tiene varias opciones y varias de esas opciones yo las puedo seleccionar al mismo tiempo, es una variable exhaustiva. Y ya colocamos varios ejemplos, por acá están. ¿Sí? ¿Qué es exhaustivo? Los servicios públicos. ¿Sí? ¿Será que si yo selecciono gas y selecciono agua, quiere decir que esto yo no lo podría marcar? Claro, yo puedo tener en mi vivienda gas, agua, luz, internet, aseo, ¿sí? Puedo tener muchas de las opciones. Lo mismo cuando yo digo mascotas. Puedo tener perros, loros, gatos, conejos. Ninguna de esas, o todas, o algunas de esas. Lo mismo con la educación. Pero cuando yo tengo un atributo de mutua exclusión, yo puedo seleccionar solo uno de ellos. Ya lo explicamos hace un ratico, pues, de forma detallada. Entonces, lo que estamos trabajando es esta parte de exhaustividad, teniendo en cuenta que un artículo puede tener una clasificación con base en estos conceptos. Entonces, eso es lo que estamos creando acá, en nuestro modelito de acá. Entonces, acá está cerrajería, tenemos PVC, y otro. Eso serían los 6 conceptos que hay. Entonces, acabamos de decir que cuando el atributo o el concepto es exhaustivo, quiere decir que se crea un atributo por cada opción. Cuando es de mutua exclusión, es un solo atributo. ¿Sí? Listo. Resulta que estos atributos, ¿cómo se verían en una interfase? Mire, se verían de la siguiente forma. Les voy a mostrar por acá cómo se verían. Miremos que cuando yo creo un paciente, miremos qué pasa acá. Estado, activo. Yo marco inactivo, se me desaparece el activo. O sea, él me permite una de las dos. Esto es mutua exclusión. Este valor me excluye este. Este valor me excluye este. ¿Sí? Tipo de régimen, contributivo o subsidiado. Mire, subsidiado me excluyó este. Vinculado. Es solo uno, mire. Cuando yo marco uno, el otro se me desaparece. Eso es mutua exclusión. Un valor me excluye el otro. Discapacidad, sí o no. ¿Sí? Entonces, un valor me excluye el otro. Estado civil, un valor me excluye el otro, mire. Cuando yo hablo de exhaustividad, entonces, riesgos físicos, está expuesto al ruido, a la temperatura, a la vibración. Mire que yo puedo seleccionar varios, diferente al otro de ahora que era solo uno. En mecánicos, maquinaria, calderas, ¿cierto? Gases, humo. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando es exhaustivo, esto debe ser un atributo de la entidad. Debe haber 1, 2, 3, 4, 5 atributos, polvo, humo, gases, vapores, todos por aparte, para que cada uno pueda manejar un estado. Es decir, aquí está como un estado 1, verdadero, aquí estaría falso, 0, ¿sí? 0, 1, 0, 1. Cuando está chuleado es 1, o falso, o verdadero, perdón, y aquí falso, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, estos son atributos exhaustivos. Y yo paso por acá a otro lado, miremos que aquí yo puedo marcar varios. Antecedentes personales, ¿cuáles? Ah, bueno, ¿cuáles tiene todos estos? ¿Cierto? Eso, como son pruebas, todos están ahí seleccionados. Listo, entonces, eso es muy importante como entenderlo. ¿Ya? Por ejemplo, este. Cabeza, ¿cómo está el órgano? La cabeza normal, anormal o examinado. Si yo marco normal, no puedo marcar esta otra. Si yo marco anormal, ya este se me desaparece. O sea que este no es exhaustivo, este es de mutua exclusión. Un valor me excluye el otro. ¿Sí ven? Entonces, eso mismo estamos trabajando acá. Entonces, yo voy a diseñar una interfase para que el usuario, más adelante, lo que pasa es que estamos viendo bases de datos, pero cuando estemos diseñando la interfase, yo voy a diseñar algo así. Va a haber como un cuadrito, aquí un cuadrito, y aquí, digamos, en este cuadrito, va a decir, por ejemplo, clasificación del artículo. Y nosotros al usuario le vamos a poner varias opciones, ¿cierto? Entonces por acá le vamos a poner
Por ejemplo, es que aquí no me va a caber por la letra tan grande, pero bueno, la idea es esa. Ese aquí le vamos a colocar como un cuadrito, perdón, como un cuadrito así, otro cuadrito así, otro cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito. Lógicamente, pues, bien diseñaditos, ¿no? Entonces acá nosotros, por ejemplo, a este le colocaríamos, marque aquí si es herramienta, marque aquí si es pegante, marque aquí si es cerrajería, marque aquí si es PVC, marque aquí si es otro, ¿cierto? Entonces el que ellos marquen, pues ya la clasificación va a quedar almacenada como un 0 o un 1 en cada uno de los campos respectivos, ¿cierto? Entonces, eso que me, digamos, que me da a pensar a mí para el diseño, que si esto es exhaustivo y va a manejar así estados, yo entonces podría decir que, por ejemplo, eléctricos, entonces aquí podría yo manejar un booleano, porque es un estado falso, verdadero, 0, 1. En MySQL, los booleanos se manejan con el tipo de datos TINJIN, ¿sí? O sea que todos esos atributos serían TINJIN. TINJIN, 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 TINJIN. Todos esos serían TINJIN. Y ahí tendríamos las características o la clasificación de cada artículo con base en todo lo que acabamos de explicar desde el punto de vista teórico, pero que es importante en el diseño de bases de datos. Listo, entonces venimos acá otra vez. Listo, entonces ya dice, vea, esto era lo clave. Permitir seleccionar varias características sobre cada artículo, ahí ya lo estaríamos cumpliendo. Luego nos dice, el sistema debe permitir saber qué artículo es propio de la ferretería o cuál está en consignación, ¿sí? Entonces, básicamente, si entendimos lo que estamos hablando, este es un atributo que sería de mutua exclusión. Es decir, o es propio o es en consignación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el escenario, ¿cuál es? Supongamos que yo tengo un almacén donde vendo accesorios, ¿cierto? Esos artículos que yo vendo allí son míos. Y alguien me dice, venga, es que yo tengo unos peluches y yo quisiera que usted los mostrara en su almacén y por cada venta que usted haga de esos peluches, yo le doy una comisión. Entonces, el artículo no es mío, es de otra persona y él, digamos, los va a poner allí visibles con mi autorización, pero no es mío, está en consignación, así se conoce dentro del argot, pues, como de sus negocios, está en consignación. Entonces, yo lo vendo, si lo vendo, le doy una comisión al dueño y ya ahí ganamos los dos, ¿cierto? Entonces, para poder marcar eso desde el punto de vista de bases de datos, yo tendría aquí que colocar un atributo. Por ejemplo, lo podría llamar propio, ¿sí? Y aquí yo podría declarar ese atributo, digamos, como un char de 1. ¿Por qué char de 1? Porque a este atributo yo voy a permitir que le digan sí o no, ¿cierto? Entonces, si yo marco el sí, listo, ahí me quedaría la S. Si yo marco el no, me quedaría la N, pero me quedaría solo ese valor. Entonces miremos que si es de mutua exclusión, ya lo dijimos ahora rato, es un solo atributo. ¿Por qué? Porque él en un momento dado va a tener un solo estado. Mientras que acá tengo una gama de posibilidades de las cuales el comportamiento es independiente, ¿sí? Y puede estar en un estado o en otro, cada uno de ellos. Entonces, el propio o este atributo propio o consignación, sí o no, o sea, ya uno lo maneja como desee, puede ser un char de 1 para yo almacenar allí una letra, sí o no. Sí, bueno, entonces, sí, propio en consignación se manejaría un solo atributo, ¿sí? Para marcar sí o no. Es decir, yo aquí no tendría necesidad de declarar consignación, o sea, yo no tendría necesidad de marcar ese atributo o crear ese atributo porque o lo llamo propio o lo llamo consignación, pero es un solo atributo, ¿sí? Porque es que, y espero que esto se entienda, si yo aquí le permito
Es como, a ver, para que lo entendamos mejor, esto de propio y consignación es como yo marcar acá masculino y femenino, ¿cierto? Y yo acá le dijera, es que este va a ser char de 1 y ese también va a ser char de 1. O sea que si lo vemos, por ejemplo, en Excel, que me gusta mucho mostrar en Excel, por acá tendríamos algo que diría género. Y usted entonces creó dos campos, ¿cierto? Usted aquí colocó masculino y femenino. Y usted marcó usted dijo acá masculino, sí, femenino, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Es masculino o es femenino? Porque usted marcó las dos. Entonces, cuando yo digo que es de mutua exclusión, uno solo crea un campo, solo crea el género. Y usted dice, ¿es masculino? ¿Cierto? ¿O es femenino? Entonces, Oscar es masculino, ¿cierto? Pero no es masculino y femenino a la vez, desde el punto de vista legal, ¿no? Si yo digo, Vanessa, que por ahí está, creo que es con doble S o con doble N, Vanessa, femenino, ¿cierto? Entonces, ella tiene un solo estado, o es masculino o es femenino, en este caso femenino. Entonces, eso es lo que yo quiero que me entiendan. Si yo aquí coloco Vanessa y yo le permito al usuario que me diga masculino sí, femenino sí, pues eso no tendría sentido. Yo no puedo tener dos atributos para un campo que es de mutua exclusión. Es solo uno. Entonces yo a ella le voy a colocar aquí género, ¿cierto? Este vuela. Y aquí yo voy a colocar o es masculino o es femenino. Y esto lo puedo, esta letra la puedo almacenar con un char de 1. Lo mismo pasa con consignación. ¿Es propio o está en consignación? Entonces, si yo le digo que propio y almaceno la letra S, quiero decir que es mío. Si yo almaceno la letra N, quiere decir que no es mío, está en consignación. Si yo creo un atributo que llame consignación y yo almaceno la S, quiere decir que sí es de consignación, o sea, no es mío. Si consignación está en N, quiere decir que no es de consignación, o sea, es propio. ¿Sí? Entonces, son como diferentes formas de uno poder trabajar las bases de datos, pero es fundamental entender la teoría de los tipos de datos de mutua exclusión y de exhaustividad para poder elaborar un diseño. Este video es muy recomendable que las personas que no estuvieron lo vean, porque si no, esos conceptos, cuando ya lo implementemos, se van a perder. ¿Listo? Bueno, entonces listo, ya tendríamos el campo para saber si es prestado o es de nosotros. Luego dice, bueno, eso ya es otra cosa. El sistema debe permitir registrar los proveedores nacionales de estos artículos. ¿Sí? El sistema debe permitir ubicar a los proveedores según su municipio, departamento y dirección. Correcto. Entonces miremos que aquí nos están nombrando proveedores. Es algo muy diferente a artículos. Los artículos tienen unas características propias. ¿Cuáles son? Según el modelo. Estas. Un artículo tiene un código de barras, si es eléctrico, herramienta, bueno, etc. Pero los proveedores como tal, digamos que yo no voy a decir que este proveedor tiene este código de barras, ¿sí? O este proveedor está en consignación. No, eso es propio del artículo. ¿Qué significa eso? Que entonces en nuestro modelo debe existir otra entidad que se llame proveedores y esa entidad proveedores va a tener sus propios atributos. Entonces creemos acá proveedores, tipo de dato. Y aquí entonces él nos dice que el proveedor tiene un código. ¿Sí? Bueno, el sistema debe permitir ubicar los proveedores según su municipio, departamento, dirección, correo, sitio web. Entonces, dirección, teléfono,
departamento, municipio, sitio web. ¿Por qué coloqué aquí código? Resulta que cada entidad, como ya lo dije por ahí al principio, debe tener una llave principal, algo que identifique de forma única el registro. Si ustedes lo quieren llamar código, si lo quieren llamar NIT, si lo quieren llamar documento, como ustedes quieran, pero el hecho es que exista esa identificación. Si es un NIT, vamos a colocarle aquí un char de 20 y va a ser nuestra llave primaria. ¿Sí? El nombre, coloquémosle un char de 100. La dirección, aquí podemos incluso colocarle un char de 200 por si de pronto hay proveedores que tienen unas direcciones muy largas. El teléfono podríamos colocarle un char de 60, de 80. Las consideraciones para el teléfono ya la hemos hablado. Debe ser, son números, pero muchas veces necesitamos separar esos números por un guión, por espacios, para incluir varios teléfonos. Entonces démosle un char de 60. Aquí es un departamento. Entonces podemos hablar, si no está codificado, no vamos a manejar esa codificación todavía. Digamos de 50, si es un municipio, podemos estar hablando de un char de 50 también, nombre de municipio. Y si estamos hablando de un sitio web, manejamos un varchar de 300. Hay direcciones que son corticas, hay otras que son muy largas. O sea que es indeterminado el sitio web. Sena.edu.co es una URL cortica. Pero si nosotros tenemos un blog o un sitio web creado, por ejemplo, digamos, en Google Sites, en WordPress, o en sitios que no sean de pago, ellos generan un dominio que puede ser muy largo. Entonces allí estaría como la utilidad de ese varchar. Bueno, entonces, miremos ahí preguntitas. Bueno, por acá no. Bueno, entonces, acá tenemos los atributos de los proveedores. Cada uno va a estar identificado con un NID que va a ser la llave principal y el resto de atributos que hacen parte de las características del proveedor, que son independientes de los artículos. Listo, luego nos dice que el sistema debe permitir registrar las compras realizadas a los proveedores, indicando el valor total, no los valores discriminados por cada artículo. Bueno, eso sería otra entidad del modelo, compras. Entonces, ¿qué puede tener una compra? Puede tener, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ya se nos va a terminar la sesión. Entonces, digamos que las compras, ¿cierto? Pueden tener unos atributos muy diferentes. Pueden tener un número de compra que va a ser nuestra, este sí puede ser, por ejemplo, puede ser un entero. Un número, entonces 1, la compra número 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Puede tener una fecha, ¿cierto? Puede tener un valor total, como dice ahí, no discriminamos todavía los valores porque para eso necesitamos conocer el tema de relaciones, un valor total. Puede tener, por ejemplo, una hora en la cual se generó la compra. Y algo muy importante, y aquí es donde ya dejamos el tema para comenzar a establecer relaciones. Una compra se efectúa por parte de la ferretería. Esa ferretería, ¿a quién le compra? ¿Sí? Listo, muy bien. Por acá, entonces, observaciones o detalle de la compra, ¿cierto? Descripción de la compra, muy bien. Entonces, ahí iría también. La pregunta entonces en este momento, ¿la ferretería hace compras? ¿A quién le hace compra la ferretería? Quisiera que alguien ahí en el chat me contestara, por favor. ¿A quién le hace compra la ferretería? De a uno. Listo, entonces a los proveedores, muy bien. Entonces, la ferretería
le hace compras a los proveedores. Es decir, que entre compras y proveedores debe haber una relación. Debe haber una relación. Listo, miremos aquí, entonces tenemos los atributos de nuestra compra y falta tal vez uno de los más importantes y es el proveedor. Listo, entonces, cuando veamos relaciones, y en este momento les voy a decir, yo no tendría necesidad de, si la entidad compras tiene una relación con proveedores, yo no tendría necesidad de venir y traer todos sus atributos para acá, del proveedor, porque eso sería redundante. ¿Para qué traerlos si ya los tengo acá? Ya todos los tengo acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué me asegura de que cuando yo haga una compra yo puedo saber a quién se la hice, cuál es la dirección de ese proveedor, cuál es el teléfono, el departamento, el municipio, el sitio web y todos los atributos de ese proveedor? Entonces me lo va a asegurar este atributo que tiene una característica muy fundamental, que ¿cuál es? Que es una llave primaria. Entonces, ¿eso qué significa? Que a través de un NIT yo voy a identificar de forma única, esa es la clave, de forma única el proveedor. Entonces yo voy a poder obtener su nombre, su dirección, su teléfono, su departamento, municipio. ¿De qué forma? Pues de la siguiente forma, yo no necesito todos los atributos del proveedor, sino que yo aquí me puedo traer el NIT de ese proveedor y de esta forma yo establezco una relación entre mi entidad proveedores a través del campo NIT, ¿cierto? A través de este campo NIT, yo establezco una relación, que esto ya los gestores ya hacen la línea derechita y todo, con mi NIT del proveedor, ¿sí? Entonces, de esta forma es que yo establezco, comienzo a establecer y a hablar de relaciones en bases de datos. La compra se le efectúa a un proveedor. ¿Cómo lo relaciono? Con un campo o un atributo NIT, que es llave principal en mi entidad proveedores. Cuando eso pasa, este atributo de acá, se convierte en lo que en bases de datos llamamos una llave foránea. Es decir, una foreign key. ¿Sí? Y la foreign key o la llave foránea es el atributo que proviene de una llave principal que nos permite establecer relaciones en bases de datos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante ya saberlo, porque a partir de aquí ya vamos a comenzar a ver relaciones en bases de datos, que es muy importante en el modelo conceptual. Listo. Entonces, esta sería mi entidad compras. Esta sería mi entidad compras. Yo miro si hay más preguntitas por acá. Listo. Entonces, esa sería mi entidad compras. Bueno, muchachos, ya se nos va a cortar la reunión. Tenemos otros 10 minuticos. Cuando se termine, ya ahí finalizaríamos. Y ya, pues la idea sería, no sé si subir los videos. ¿Ustedes qué dicen? Listo. ¿En valor? No, listo. Aquí ya tendríamos eso. Luego dice, los usuarios del sistema ingresan por medio de un usuario y una contraseña. Si los datos son válidos, tienen acceso para hacer operaciones en la aplicación. Mire que aquí nos habla, usuarios del sistema. Ingresan por medio de un usuario y una contraseña. ¿Sí? Si nosotros leemos bien todo el enunciado, mire que es primera vez que se habla de usuarios. Entonces, un usuario es muy diferente a un artículo, es muy diferente a un proveedor, es muy diferente a las compras. Y el usuario tiene un nombre, tiene un login por medio del cual se ingresa a la aplicación, tiene una contraseña o password. Entonces, si ustedes observan, este usuario, estos usuarios van a ser parte del modelo. ¿De qué forma? A través de otra entidad de nuestro
modelo, el modelo que estamos construyendo con base en esos requerimientos. O sea que por acá vamos a tener una entidad que se llame usuarios, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el login, ¿qué puede ser? Por ejemplo, puede ser un login basado en el correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? Y ese correo electrónico va a ser, puede ser, por ejemplo, un char, pongámosle de 100, o un char de 80, no sé, el correo electrónico, como para no ampliarlo tanto, un char de 60, que sea nuestra llave principal. Entonces, por ejemplo, el mío sería willyrinconache@gmail.com. Ese sería mi email, mi llave primaria para estos usuarios. Otros podrían decir, no, es que lo vamos a manejar sin correo, lo vamos a manejar así nomás. ¿Listo? Entonces, en ese caso, un char de 30, por ejemplo, para nombres de usuario. Entonces, ya depende cómo la aplicación desee manejar esa, y los requerimientos de la aplicación deseen manejar eso. ¿Sí? Entonces, aquí yo podría colocar, en vez de email, un login. Y ese sería mi atributo principal, mi llave principal. Un nombre, ¿cierto? Nombre del usuario. Y digamos, para hacerlo muy sencillo, un password. ¿Listo? Eso serían mis atributos, el nombre, pongamos aquí un char de 80. Y el password, ¿de cuánto colocamos el password? Alguien que nos conteste ahí, porfa. Alguien que nos responda de cuánto el password. De 15. ¿Quién dice más? ¿Quién tiene otra opinión? Varchar de 200. De 50. Bueno, y la idea, si ustedes dicen 250, 30, ¿por qué? ¿Cuál sería la justificación? ¿Por qué, por ejemplo, varchar de 200? ¿Por qué? ¿Por qué 50? ¿Por qué? Bueno, entonces muchachos, como ya nos va a terminar la sesión, listo. Entonces, ustedes están fijando en que una contraseña varía mucho, ¿cierto? Entonces una contraseña puede ser esta, si es totalmente insegura, ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, María. Puede ser esta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ustedes están fijando en esto. Entonces el mensaje aquí es que cuando hablamos de contraseña en una base de datos, no debemos pensar en la contraseña que editó el usuario. No debemos pensar en eso. Debemos pensar es en, se los voy a colocar aquí bien grande, debemos pensar en un algoritmo de encriptación. Cuando pensemos en password, debemos pensar en algoritmos de encriptación. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay algoritmos que nos generan una clave encriptada de 32 caracteres, de 64 caracteres, de 128. Entonces, dependiendo del algoritmo de encriptación que utilicemos para almacenar el password, asimismo debe ser el tamaño de nuestro campo en la base de datos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Nosotros en la base de datos nunca vamos a almacenar la clave como tal. Nosotros vamos a almacenar, es el resultado de encriptar esto con un algoritmo de encriptación. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, entran a este sitio web, que es SHA, que es uno de los algoritmos pues, más utilizados, aunque ya hay otros más robustos, SHA-1 Online, SHA-1 Online, veremos que me cargue aquí, SHA-1 Online, ¿listo? La clave del usuario es 1234, ¿cierto? El dígito eso, o 56. Pero lo que realmente almaceno en la base de datos no es esto, es esto.
El algoritmo de encriptación SHA-1 lo que hace es generarme una cadena de 32 caracteres, independientemente de la longitud. Vean, si yo digito acá esto como clave, él siempre me va a generar una cadena de 32 caracteres. Y esto es lo que nosotros vamos a almacenar en la base de datos. Si yo almaceno una clave en la base de datos, cualquier persona que tenga acceso a la entidad de usuarios, pues va a ver mi clave y va a poder suplantar mi identificación de usuario, ¿cierto? Entonces, el mensaje, y muy importante, cuando estemos manejando password, no pensemos en la longitud de las claves, sino en el algoritmo de encriptación que vamos a utilizar. ¿Listo? Sí, las contraseñas todas deben quedar encriptadas en las bases de datos. Exactamente. Nosotros nunca debemos almacenar esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la base de datos, sino esto. Y ya de alguna forma, esto mismo, esa clave la vamos a encriptar más adelante y comparar con la cadena resultante, teniendo en cuenta que vamos a utilizar un algoritmo de encriptación. Mire todos los que hay, SHA-1, MD5, MD2, MD4, SHA-256, o sea, hay muchos algoritmos de encriptación. Entonces tenemos que utilizar ese. ¿Sí? Por ejemplo, con PHP hay uno que se llama Bytecrypt 128, que maneja 128 caracteres. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje, muchachos, que nunca almacenemos una clave tal cual fue ingresada por el usuario. Entonces, vamos a declarar, por ejemplo, un char aquí de 128, por ejemplo, para almacenar el password encriptado en la base de datos. ¿Listo? Entonces, digamos que de forma general, ¿cierto? Este, por ejemplo, nos dice, el área de auditoría requiere un informe periódico de las compras, ¿sí? Que ha hecho cada usuario del sistema. Entonces me dice, compras que ha hecho cada usuario. O sea, que finalmente para resolver el ejercicio, yo tendría que colocar aquí en mi entidad de compras el login del usuario, ¿sí? Y este login sería un char en este caso. Aquí sería un char de 20 para el proveedor. Y aquí sería un char de 60 para el usuario. Aquí entonces va a haber una relación entre compras y usuarios para yo saber cuál usuario me hizo la compra. Muchachos, entonces este es el diagrama de ese modelo. Ya nos quedaría, ya está explicado, ya nos quedaría pasar esto a una base de datos en Workbench o en PHP Ya eso yo creo que sí sería tarea para ustedes de la forma como lo hemos venido mostrando en estos videos. Ya se nos va a desconectar la sesión, muchachos, ahí quedamos. Entonces la idea es que yo les voy a enviar este archivo, este diagrama, cómo quedó. Allí se lo envió a Adriana. Y cuando edite el video, pues van a salir yo creo que 2 partes del video, o 3, no sé. Después de que lo edite, yo lo subo allí y le mando los enlaces a Adriana para que lo vean. Recomiendo eso sí a los muchachos que no estuvieron porque siempre faltaron, que vean los videos porque si no, van a quedar volando cuando, digamos, reiniciemos las clases ya después de vacaciones.